Pastor y jornada de oración mundial por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada. La imagen del buen pastor es una de las más bellas que desde los primeros siglos de la Iglesia han representado al Señor Jesús, y en muchas pinturas de la iconografía cristiana aparece esa imagen, ¿no? Con Cristo como pastor y con una oveja a sus hombros, como ahora me viene a la memoria, lleva la cruz del Papa Francisco, ¿no? En su cruz episcopal, ¿no? Que lleva colgada sobre su pecho. Cristo, Dios, es el buen pastor que vino a nuestro mundo, que se ha preocupado en aquel tiempo por las gentes del pueblo de Israel, a las que se encontraba espiritualmente extenuadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Por eso el Señor, con tanta paciencia y con tanto amor, las predicaba, las acompañaba, las curaba, las alimentaba, y ha llegado hasta dar la vida por ellas, por toda la humanidad. Y durante su vida en la tierra exhortaba a los jefes religiosos del pueblo judío, porque en su mayoría no cumplían con el oficio de pastores. Hoy hemos escuchado en el Evangelio al Señor dirigiéndose a los fariseos, y primero les dice una parábola sobre el pastor y el rebaño. En ella distingue quién es pastor y dueño de las ovejas, lo distingue del ladrón de las mismas. Y la diferencia está en que el ladrón no ama a las ovejas, sino que se aprovecha de ellas por su propio interés. Mientras que el pastor auténtico y dueño las ama, las cuida y se preocupa por sus necesidades. Por eso las ovejas reaccionan de distinta manera ante el pastor, a quien siguen, y ante los ladrones de los cuales huyen. Sin embargo, los fariseos, a pesar de estas palabras del Señor, no entienden, no comprenden. Por eso el Señor vuelve a explicarles lo que les quiere decir con dos ideas fundamentales: que Él es el modelo del pastor y que Él es la puerta del redil. Jesús es el modelo del pastor porque Él conoce a las ovejas, las conoce personalmente a cada una, incluso las llama por su nombre. Así conoce el Señor a cada ser humano mejor que nosotros mismos. Y conocer en sentido bíblico es además entregarse, es amar. Y así es Cristo como buen pastor, que ama, que se entrega, que conoce. Y es modelo porque, como hemos dicho, da la vida por las ovejas. Y por ellas no es como el pastor asalariado que ante el peligro de los depredadores huyen y abandonan el rebaño, sino que Cristo se mantiene al frente y se enfrenta sin ningún temor a quienes quieren hacer estragos en medio de ellas. En este caso eran los fariseos, que las despedazaban con cargas insoportables y se aprovechaban de ellas para su beneficio personal. Sin embargo, Cristo, buen pastor, muere en la cruz
para liberarlas, para liberarnos de las manos del enemigo, para lavarnos con su preciosísima sangre, como ha dicho San Pedro en la segunda lectura que hemos escuchado, sus heridas os han curado. Y gracias a eso hemos recibido la vida divina y como ha dicho el Señor, he venido para que tengan vida y la tengan abundante. De manera que Cristo es modelo del pastor. Y además Jesucristo es puerta del redil. Puerta en dos sentidos. En primer lugar, puerta por la que deben pasar los pastores para ir al encuentro del rebaño. Por eso, esa puerta era, en aquel tiempo, el Señor se lo decía a los fariseos, reconocerle a Él como el Mesías e Hijo de Dios. Y los que no le reconocen de este modo, no pasan por la puerta, saltan la pared del redil. Y por lo tanto, son ladrones. Como decimos, eran los fariseos que rechazaban a Jesús como el Mesías enviado de Dios y además impedían que las ovejas, que el pueblo de Israel escucharan sus palabras, creyeran en Él y los apartaban de la vida de gracia que Él quería darles, por lo que esos malos pastores ni entraban en el cielo ni dejaban entrar a los demás. Y viendo esto, los pastores en este domingo debemos preguntarnos si somos buenos o malos conductores de las almas que la Iglesia nos ha encomendado. Y sobre todo mirando el ejemplo de Cristo, es el criterio como podemos distinguirlo y saberlo. También hay un sermón de San Agustín sobre los pastores que nos da la clave para poder saberlo, pero para no extenderme tampoco demasiado, lo voy a saltar. Y lo que sí que os puedo decir y pedir es que debéis de rezar mucho por los pastores de la Iglesia. Aquí en Prado Nuevo nos decía en una ocasión el Señor cómo el pastor está pendiente siempre de sus ovejas, debe estarlo, ¿no? Los pastores debemos estar pendientes para protegerlas del mal. Y nos decía, no tengáis miedo, hijos míos, yo no huí de los lobos, yo os defendí de los lobos y os sigo defendiendo de los lobos, hijos míos. Y además Jesús es la puerta, en otro sentido, esa puerta que las ovejas deben atravesar para entrar en el redil de Cristo. Ha dicho el Señor, yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará. Al identificarse Jesucristo con la puerta, nos está diciendo que Él es el único mediador, el único que abre el acceso a la participación en la vida divina. Y así lo anunciarán los apóstoles, como venimos escuchando en este tiempo de resurrección, esos discursos y como en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dicen, bajo el cielo no se nos ha dado a los hombres otro nombre por el cual podamos ser salvos. Atravesamos esa puerta por el sacramento del bautismo, que nos introduce en el redil de Cristo, que es la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo Dios, la única fundada por Cristo Dios, porque Cristo es Dios
Él mismo lo dijo en el Evangelio, pero no solamente lo ha dicho, ningún otro fundador de iglesia lo ha dicho, que era Dios. Sin embargo, Cristo sí lo dijo, pero además lo confirmó en su vida con sus milagros, que realiza en nombre propio y que solo Dios puede realizar, como cuando se levantó una vez en el mar de Galilea una fuerte tempestad. Los apóstoles estaban asustados, llamaron al Señor y el Señor increpó al viento y a las olas y se calmaron y se amainaron. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, que llevaba 4 días muerto, cuando su cuerpo estaba en descomposición, que es la señal más evidente, el signo más evidente de la muerte de una persona, y el Señor con unas palabras, Lázaro, sal fuera, le devuelve la vida, de manera que confirma con su vida, con sus milagros, que es Dios. Y después de su muerte, resucitando al tercer día. Por eso, Cristo es nuestro único pastor supremo, a quien podemos seguir con total seguridad. Y quienes hemos tenido la dicha de conocerle y de pertenecer a su única iglesia, la católica, no debemos escuchar otras voces distintas de la de Cristo. No debemos escuchar otras voces distintas de la palabra de Dios explicada por la Iglesia católica. No debemos escuchar otras voces, por piadosas, razonables o buenas que nos parezcan, que son de falsos maestros que con muchos argumentos confunden si uno no tiene una gran formación religiosa, para apartarnos de la comunión con el Papa Francisco, que es el vicario de Cristo en la tierra. Si estamos unidos al Papa Francisco, que es nuestro buen pastor en la tierra, quien nos guía por el camino de la salvación, quien está unido al Papa Francisco está unido a la Iglesia, está unido a Cristo. No debemos escuchar aquellas voces que nos dicen que da lo mismo pertenecer a cualquier religión, que todas son lo mismo, porque eso no es verdad. No quiero decir con esto que miembros de otras religiones no se salven, no he dicho esto, pero no digo, o mejor dicho, digo que no todas las religiones son iguales. Y la que tiene la plenitud de la verdad es la religión católica. No hay que escuchar aquellas voces que nos dicen que no hay que seguir la moral de la Iglesia porque está trasnochada y hay que avanzar con los tiempos. Mentira. La Iglesia está adaptada a estos tiempos, pero no puede renunciar a lo que es la verdad y el bien objetivo para el ser humano. No debemos escuchar aquellas voces que nos presentan como verdad atrayente, seductora y solucionadora de problemas, esas religiosidades modernas que tienen como base la herejía de la nueva era, que son un amasijo de ideas totalmente confusas, erróneas, indefinidas sobre Dios
y sobre lo sobrenatural, y como todo lo que se deriva de esta ideología o lo que sea, ¿no? Tantas religiosidades orientales que hoy invaden Occidente, ¿eh? Ya lo dijo Cristo, el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Mis ovejas reconocen mi voz, a un extraño no lo seguirán. Cuidado con las voces extrañas, cuidado con confundirlas con la voz del buen pastor Cristo, con las de su Iglesia católica. Se parecen, pero no lo son. Para entrar en las praderas de la vida eterna, utilizamos esa imagen de praderas porque estamos siguiendo esa imagen, ¿no? del pastor y las ovejas. Tenemos que entrar por esa puerta que es Cristo mismo y todo lo que Cristo es y nos ha dejado. Es decir, tenemos que recibir su gracia en los sacramentos, especialmente los habituales de la confesión y de la Eucaristía. Tenemos que obedecer y defender a su Iglesia, al Papa Francisco, a los obispos en comunión con él, hacer vida a las enseñanzas de Cristo. Y como nos dice San Pedro en la segunda lectura, tenemos que soportar con paciencia los sufrimientos que nos vengan por hacer el bien, que eso es cosa agradable a los ojos de Dios. Cristo nos dejó su ejemplo y debemos de imitarlo, aunque no nos guste, aunque nos cueste. Soportar el sufrimiento, pero es por un bien. Y especialmente soportar el sufrimiento injusto, aquel que pueda venirnos en la vida por hacer el bien. Queridos hermanos, no podemos inventarnos otras puertas para entrar a la vida eterna que no sea Cristo, ni saltar por otro lado, ni escuchar a los que han entrado así como ladrones, pues esos no son pastores sino bandidos. Como ovejas del rebaño de Cristo, tenemos que confiar cada día más en nuestro pastor Cristo, como nos ha dicho en el Salmo que hemos rezado, el 22, de todos conocido. Y así, aunque pasemos por cañadas oscuras, por dificultades, adversidades, pruebas, contrariedades, nada temeremos, porque nuestro pastor irá siempre con nosotros. Su vara y su cayado nos darán seguridad, nos hará reposar en verdes praderas y nos conducirá hacia fuentes tranquilas para reparar nuestras fuerzas. Su bondad y su misericordia nos acompañarán todos los días de nuestra vida. Y tenemos esa confianza por la misericordia de Dios, que habitaremos no por nuestros méritos, que habitaremos un día en la casa del Señor por años sin término. Por eso nos ayudará seguramente en repetir con frecuencia esa como jaculatoria el comienzo de ese salmo. Nos ayudará en nuestra vida espiritual. El Señor es mi pastor, nada me falta. En este comienzo del mes de mayo, ya termino enseguida, tengamos muy presente a la Virgen María. Nos dijo en un mensaje que ya hemos escuchado al comienzo del Rosario, cuando ha entrado la imagen de la Santísima Virgen de los Dolores junto al árbol de la aparición, ha llegado allí. El mes de María, nos dijo ella, por medio de su instrumento Luz Amparo, en una ocasión: en la mayoría del mundo el mes de María se ha olvidado. Este mes tan hermoso y tan bello
cuando los hombres, mujeres y niños levantaban su corazón y lo juntaban junto al mío con plegarias y canciones. Que nosotros no lo olvidemos, pues es muy del agrado de la Santísima Virgen y de Dios. Y como ella nos dijo en esa misma ocasión, este mes de María será un mes que yo derrame todo mi corazón en rayos de luz hacia los hombres, es decir, de gracias muy, muy especiales. Cuidemos en honor de María Santísima el rezo del Santo Rosario, su plegaria favorita, en la que encomendamos nuestras necesidades e intenciones a quien es la Madre de Dios y Madre nuestra Dulcísima, cuya intercesión ante Dios es poderosísima. Nos lo dijo su Hijo en otra ocasión aquí en Prado Nuevo: todo el que interceda a mi Madre será escuchado, pues mi Madre vale más y tiene más méritos que todos los santos juntos. Y si las oraciones de los santos y la intercesión de los santos es escuchada, ¿cómo no voy a escuchar el ruego de mi Madre? Ojalá que lleguemos cada uno de nosotros a amarla como Luz Amparo quería la Santísima Virgen, que decía, y termino con sus palabras: tengo tanta confianza en María que solo con mirarla me enseña y da fuerzas para realizar todo lo que deseo para mí y para los demás. Que así sea.